Buenas noches, este es el seminario de investigación 2. Nuestro tema a exponer es el burnout. El burnout en docentes de la zona sur de la capital del estado de Hidalgo. El planteamiento de nuestro problema es una anécdota personal en una plática informal con un docente, hablando de el cansancio que él sentía al estar frente a sus niños, al lidiar incluso con los papás. Estaba pensando seriamente retirarse de manera temprana, aun cuando la cantidad de dinero que recibiría no sería la óptima o la que a él le hubiera gustado, pero se sentía muy cansado. Ese comentario, junto con algunos comentarios más de maestros de estoy cansado, los niños me desgastan, ya no quiero ir, porque no es puente, me llevaron a pensarme qué era lo que hacía que el docente se sintiera cansado. Bueno, para conocer mejor, el burnout es un concepto que se le denomina así al desgaste profesional o un agotamiento físico y mental grave causado por estrés laboral crónico. En México lo conoceríamos, o su traducción literal sería sentirse quemado por el trabajo. Esto es una cosa que no es de ahorita. Hay investigaciones que tienen más de 10 años. Incluso hay países que han determinado el burnout como un factor muy importante a la hora de determinar los motivos de un suicidio. Entonces es un tema que ya tiene muchos años sobre la mesa. En México no hay gran investigación sobre él, o la investigación que hay solo habla de las grandes ciudades, y en mi caso decidí hacerlo de las pequeñas ciudades. Uh-huh. El burnout afecta negativamente la salud física, mental de las personas, y al medir y conocer la salud y el bienestar de nuestros docentes, si tienen estrés crónico, depresión o ansiedad, esto podría, digámoslo, ser un parteaguas para saber cómo influye en la calidad de la enseñanza, la relación con los estudiantes e incluso la relación con los padres de familia e incluso entre los mismos docentes. Entonces, vamos a tratar de identificar factores de riesgo y en algún punto para poder verificar cómo podemos mitigar estos efectos. Nuestro objetivo general es el medir los niveles de burnout en docentes en las comunidades de la zona sur de Pachuca para analizar su impacto en la salud mental y el desarrollo profesional de los docentes. Nuestros objetivos específicos son determinar el nivel de burnout en los docentes, los factores que contribuyen al burnout en los docentes de primaria y analizar el impacto en el bienestar de los docentes. Nuestra pregunta de investigación es: ¿cuáles son los niveles de burnout en docentes de primaria en las pequeñas comunidades en la zona sur de Pachuca? Es específicamente en la zona sur de Pachuca porque la mancha urbana de la ciudad capital ya está abarcando otros municipios. Es decir, hay un punto en el que la ciudad de Pachuca ha absorbido a municipios como Mineral de la Reforma, San Agustín, Tlaxiaca, y está empezando a tomar parte del municipio de Zempoala, que le conocen comúnmente como la zona sur de Pachuca. Mi hipótesis es que los maestros de educación primaria en pequeñas comunidades en la zona sur de Pachuca están desarrollando burnout. La especificación de que sean maestros de primaria se da a partir de que, aun cuando en la zona geográfica hay otras escuelas hasta de nivel superior, los maestros de educación básica de primaria son los que tienen a la mayor cantidad de los alumnos de la zona. Eso, la edad de los alumnos e incluso los temas que se dan, y aparte también porque es una edad donde está una generación completa, en este caso la generación Z. Bueno, nuestra investigación, y debido a que se utiliza un instrumento estandarizado, se adoptará un enfoque estrictamente cualitativo. También por el hecho de que al ser una investigación de un tema muy delicado de salud mental, al no tener las credenciales óptimas para poder realizar cuestionarios o pláticas más concretas, no podemos, digamos así, avalarlo solo con nuestras palabras. Entonces, nuestra muestra da a docentes de educación primaria en la zona sur de Pachuca, donde se encuentran 4 primarias, en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas de San Pedro Tlaquilpan,
la primaria de Sor Juana Inés de la Cruz de Hawái de Telles, el Instituto Real Vizcaíno en Camino a Telles y la Escuela Lázaro Cárdenas del turno matutino de Matilde. Aquí nos encontramos con nuestro primer gran tropiezo, nuestro primer gran determinante. En caso del Instituto Real Vizcaíno, la solicitud para poder realizar nuestro muestreo, nuestra encuesta, se ha vuelto un poquito tedioso, ya que el instituto es una institución privada. Entonces, tiene que pasar por varias personas y al momento de nuestra investigación aún no se ha dado luz verde a la realización. Bueno, nuestro instrumento es un cuestionario de Maslow-Born Inventor, que en sus siglas es MBI. Está constituido por 22 preguntas, todas en formas de afirmaciones, y se miden del nunca al todos los días. Y bueno, esto va hacia los sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo, hacia los alumnos, para medir el desgaste profesional. Algo muy que a lo mejor no tenemos en cuenta, o en el momento de que este instrumento no se ha elaborado, y que es algo muy importante, es solamente la relación que tiene con los alumnos. Creo yo que los padres de familia también se han vuelto parte importante, porque pues ya podemos tener como más acceso hacia la información con el docente. Bueno, dentro de nuestros resultados, nos dice que está el cansancio emocional, que es decir, cuando el docente se siente muy cansado consigo mismo, muy apagado, y nos dice que el 41% de estos docentes presentan un índice alto, es decir, ellos se sienten agotados en el trabajo. Hay una pregunta sobre este tema donde le dice al docente, ¿cómo te sientes al terminar tu trabajo? Entonces creo que ahí es muy importante. De hecho, más adelante está la gráfica de esa pregunta en concreto. Y luego está la despersonalización, es decir, cuando el maestro ya se desligó de los alumnos, ya no encuentra la manera, ya se encuentra en una actitud completamente de distanciamiento. Entonces, nos dice que el 38% se encuentra también en un nivel alto. Y la realización personal, que eso ya es más el maestro, cómo se siente consigo mismo, cómo se siente que aporta a los alumnos, cómo se siente él en lo que está haciendo. Y aquí dice que el 62% reporta un nivel muy alto de logro. Esta parte del cuestionario debería, al ser un resultado alto, nos dice que están fuera, ¿no? Pero en realidad debería de ser baja para poderse considerar parte de Boraut. Bueno, algunos de los datos o los resultados más llamativos es que el 93% de nuestros participantes son mujeres, solo el 7% son hombres, y se encuentra también que es una tendencia histórica en la educación básica en México, que la mayoría sean maestras. Y al ser maestras y al tener un rol de género en nuestra sociedad, pues muchas veces olvidamos o estamos menos conscientes de en qué momento tenemos que parar. Y aparte a las maestras se les exige un poquito más por el hecho, pues sí, de ser mujeres, y también porque como la maestra es mujer, la maestra entiende más, la maestra es más amorosa, la maestra aguanta más, la maestra puede cuidar, la maestra puede hacer. Bueno, y también hay una brecha generacional muy alta. El maestro más joven tiene 23 años, el maestro de mayor edad tiene 63 y nos da un promedio de 47 años. Entonces, sí son como datos como muy discrepantes, porque un maestro de 23 años va saliendo de la escuela normal. Entonces, el maestro no ha realmente estado tanto tiempo frente a un grupo. En cambio, el maestro de 63 años ya estuvo en un grupo, en otro grupo, tal vez ya cambió de escuela varias veces, por lo mismo de que llegó a llegar a estar muy cansado y decidió cambiarse. De hecho, los dos sujetos que muestro en esta pequeña tabla nos dice que la maestra, porque de hecho es una maestra, y de hecho es la chica de 23 años es la que muestra las dos tasas altas de Boraut, y donde podríamos decir que ella lo cumple. ¿Por qué? Porque en cansancio emocional tiene 27 puntos, en despersonalización tiene 14 y en realización tiene 24. Entonces, al tener las dos primeras muy altas, es decir, arriba de 26 y arriba de 29, ella ya aplica para... Pero también aplica porque en la tercera debe de tener menos 34 puntos y tiene 24. Entonces la maestra se encuentra en un riesgo muy alto. Y en cambio, la maestra de 63 años dice que en su cansancio emocional solo tiene
11 puntos, en su despersonalización solo tiene 6 y en su realización personal ella tiene 44. Ella se siente a gusto todavía con los alumnos al parecer, pero podríamos ir. Otra cosa, son generaciones completamente diferentes, son 40 años de diferencia, entonces también por ahí podría ser la manera en la que nosotros vemos la vida, en la manera en la que los niños se comportan ahora y los niños se comportaban hace 10 años, hace 12 años. Entonces, por ahí también podría ir que la maestra más joven sea la que presenta estos síntomas más marcados. Uh-huh. Bueno, el ítem más autoperceptivo es directamente decirle al maestro, siento que mi trabajo me está desgastando, me siento quemado por el trabajo. La mitad o el 52% nos dice que muy pocas veces al año y en cambio el 10% nos dice que todos los días. Entonces, sí podría ser que el maestro se sienta cansado, pero se compensa con otras preguntas, se compensa con otros sentimientos, entonces existe como sí, pero no. Entonces, por ahí podría ir que la mitad, al parecer, de ellos dicen, no, pues yo estoy bien, no me siento cansado, no me siento quemado todavía. Y aquí está algo muy importante. Me he vuelto muy insensible con la gente desde que ejerzo la profesión docente. A veces juzgamos mucho a los docentes de que está enojado, está de malas, está esto, esto, lo otro, pero no nos podemos a ver si la misma profesión les ha cambiado la percepción de la vida, los ha hecho duros. Algunos dicen que muy pocas veces, pero aquí hay un 3% que dice que todos los días, es decir, todos los días ellos mismos se sienten que ya no son la misma persona cuando entraron a la escuela, que no son los mismos cuando empezaron. Tal vez esto se den maestros y se da en maestros de mayor edad. Entonces, por ahí podríamos ir. No nada más están siendo insensibles con los niños, también con los padres de familia. Entonces ya, y con los mismos compañeros, y se ha visto muchas veces, hay compañeros de educación que se han retirado de la escuela en la que están porque dicen, es que yo ya no puedo con mis compañeros y por mi propia salud mental prefiero retirarme. Uh-huh. Bueno, hubo 3 conclusiones que son las que más llaman la atención. Las conclusiones se sacaron a partir de una muestra menor a la esperada, porque pues al ser un cuestionario libre a los maestros, una solicitud basada en la amistad, pues muchos de ellos pues no, hubo una cantidad que pues no lo contestaron, pero teniendo al menos más de la mitad de los esperados, podemos identificar que el 27% de ellos se encuentran en una línea de riesgo de burnout, es decir, ellos ya están rayando en la línea, como que ya empiezan a sentirse cansados, y es algo que yo vi platicando en pláticas informales con los mismos maestros cuando tenemos la oportunidad de, es que hoy estoy muy cansada, es que ya quiero que sean vacaciones, es que ya estoy contando los días para que llegue Semana Santa, Navidad, vacaciones en julio. Entonces, yo creo que los maestros están muy cansados ellos. Y de hecho, en la investigación también hay algo que nos dice que ¿tú qué les dirías? ¿Tú qué aportarías? Hay algo que dice que debemos desconectarnos del trabajo. Entonces, en mi opinión personal, el tener 2 teléfonos, 2 correos electrónicos e incluso a estas alturas 2 redes sociales de lo que vayamos a hacer. ¿Por qué? Porque los padres de familia nos encuentran, los alumnos nos encuentran. Entonces así tú tomas ese teléfono que tienes exclusivamente para la escuela, llega una hora, lo apagas y te desconectas. O tienes una red social para los padres de familia, una red social para tu familia, para tus amigos, y lo mismo. Les das a los padres de familia el maestro es una persona recta, el maestro a esta sobre. Uh-huh. Entonces creo que ahí sí sería como de ayuda el poder desconectarnos o desconectarlo, y ese riesgo pues podría bajar. Bueno, como les dije hace rato, un docente califica como candidato directo debido a sus puntuaciones, tanto en su cansancio emocional y despersonalización. Si nos dimos cuenta, es la maestra de 23 años. Entonces también esto podría ir en algo que yo lo viví de manera personal. Cuando tú estabas en la escuela, tú atendías al maestro. Ahora los chicos no atienden al maestro. El maestro los atiende a ellos. Los chicos necesitan mucha atención por el exceso de pantallas, por el exceso de información que reciben, por la estimulación constante que tienen. Entonces, posiblemente la maestra también quiere complacerlos a esta edad, todavía ya quiere complacer a los alumnos, todavía no ha encontrado herramientas ella misma para poder, digámoslo así, nivelar ese nivel entre que sí te ayudo, sí soy tu maestra, pero también soy un ser humano. Aún tal vez eso podría ser un factor que a la maestra le esté costando trabajo. Y una conclusión también de manera como muy personal fue, y me percaté, la contención social. Puede
ser una parte importante. En las pequeñas comunidades, el maestro todavía es considerado pilar. El maestro todavía recibe regalos el día del maestro, cuando inicia el curso escolar, el día de su cumpleaños, en Navidad. El día del maestro en las pequeñas comunidades es un día de fiesta completamente. Entonces, creo que ahí el maestro se siente valorado y el maestro dice, ok, estoy haciendo algo bien, porque mis papás están llevándome esto, mis papás están haciendo esto por mí, mis niños me dan regalos, que maestro, en mi casa hay un árbol de peras y le traje peras. Maestro, mi mamá hizo pan, le traje pan. Entonces creo que la contención social hacia los maestros que se encuentran en las pequeñas comunidades, pues sí, todavía ayuda a que el maestro se sienta valorado, identificado, para que todavía él diga, ok, mi trabajo está valiendo la pena y por lo tanto todos los días me levanto con ganas de llegar y ver a los niños. Entonces creo que por ahí podría ir, que por eso a comparación de otras ciudades, como por ejemplo Guadalajara y Veracruz, donde en México sí existen investigaciones sobre esto, donde los docentes dicen, no, realmente me siento muy, muy cansado, podría ser un factor muy importante y lo vi de primera mano al maestro al que se le consiente, dirían las mamás de manera coloquial, es el maestro que mejor trabaja con los grupos, pero en realidad creo que también va hacia eso. Como padre de familia, ¿cómo respondes hacia el docente? Entonces creo que esas son las conclusiones como que yo vi, que yo observé. Tal vez la investigación podría ser muchísimo más amplia si tuviéramos no solamente a alguien tratando de explicarlo, sino a expertos. Es decir, que hubiera psicólogos en las primarias o en la zona exclusiva para los maestros, porque sabemos que hay para los alumnos, pero tal vez para los maestros sería una respuesta muy buena que haya una persona para ellos, para que los escuche, para que vea, incluso para que les ayude a generar mejores métodos de enseñanza. Entonces creo que es un tema muy amplio, muy grande. Creo que esto podría ser nada más la punta de un iceberg muy, muy grande. Entonces creo que todavía nos falta mucho por aprender sobre este término, que de hecho acaba de obtener nombre como burnout, porque antes no tenía nombre. Entonces solo ahora estoy cansado, estoy harto de mi trabajo y ya, ¿no? Pero ahora ya tiene un nombre, que también es algo importante. Darle nombre a las cosas nos lleva a entenderlas. Ok, bueno, vamos a la ronda de preguntas y alguien gusta empezar. Yo quiero empezar. Buenas tardes, muchas gracias por compartirnos tu investigación. Y algo que me llamó la atención fue que tú notaste cierta resistencia de parte de algunos docentes a responder esta encuesta. ¿Tú a qué le atribuirías? ¿Crees que ellos vieron como una carga más el contestar esta encuesta? ¿Les dio temor enfrentarse a la realidad, a ver que ellos se estaban enfrentando a este desgaste, o a qué lo atribuyes tú? De hecho, lo atribuyo a ambas cosas, pero también lo atribuyo al hacerse los fuertes, porque vamos a lo mismo, son maestros de comunidades pequeñas donde todavía el maestro no puede enfermarse. El maestro el maestro es intocable hasta cierto punto. El maestro es una persona que debe ser recta, el maestro es una persona que está ahí todo el tiempo. Entonces creo que sí podría ir por ahí. El maestro no quiso mostrar, como decir, bueno, sí, me siento cansado, me siento mal. Y también una parte yo creo que sí fue híjole, es que si respondo esto y al final me doy cuenta que algo me movió, no. Y también las fechas el ciclo escolar está a días de terminar, tienen un exceso de trabajo muy grande, también la carga administrativa se está volviendo muy pesada para los docentes frente a grupo. Entonces creo que sí, algunos podrían haber sido por el exceso de carga administrativa, por el temor a no realizarlo y por el temor de mostrar tal vez que sí se encontraban mal. Entonces creo que sí, podrían ser esos tres factores los que no ayudaron mucho a la encuesta. Podría ser un poquito más en otra temporada, o un poquito que los maestros también conozcan de qué estamos hablando para que ellos digan, ok, o sea, sí, creo que me serviría para mejorar. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo. Mencionaste ahorita que, por ejemplo, que los maestros deberían tener posiblemente un psicólogo en sus escuelas, pero mi pregunta, que fue antes de que comentaras esa parte, era de quién es la responsabilidad en sí de cuidar la salud mental de estos maestros. O sea, es del maestro, de los padres, de la escuela, de la Secretaría de Educación.
sea, ¿quién en realidad debería dedicarse a eso? Sobre todo en las comunidades tan lejanas, donde a veces ni los libros de texto llegan. Entonces, Creo que ¿quién es un debería ser el trabajo gobierno? conjunto. Bueno, siempre he creído que la educación es un trabajo conjunto. ¿Por qué? Y de hecho la nueva escuela mexicana lo dice. Ahora es comunidad, escuela, gobierno. O sea, eso es una base del anime. Entonces, creo que sí, debe ser un trabajo conjunto. Y sí, tienes razón, a veces ni siquiera los libros llegan. Y es un tema también que una maestra me hacía el comentario. O sea, a lo mejor sí estoy cansada de mi trabajo, pero no es porque yo quiera, es porque no tengo las herramientas para realizar mi trabajo. Pero vamos a lo mismo. Ahora la NEM no nada más hace responsable a la secretaría, te hace responsable a ti como padre de familia, que también ha sido un tema un poquito espinoso. Yo creo que este cuestionario también ya debería de hacerse como de mis alumnos, mis padres de familia. Los padres de familia se han vuelto un tema muy espinoso para los docentes. No todos los padres de familia están dispuestos a escuchar y no todos los padres de familia están dispuestos a hacer algo. Entonces, creo que sí es un trabajo conjunto. Desgraciadamente, en este caso, pues tendría que ser cuestión del maestro, que él se dé cuenta y que él busque ayuda, desgraciadamente, en este momento, pero esperemos que en un futuro sí ya sea un trabajo conjunto, como se está buscando que sea la NEM. Yo creo que sí, por el momento sí, como responsabilidad del docente, desgraciadamente. ¿Alguna otra? Ok, ¿Ok? bueno, pues buenas noches, muchas gracias por la presentación. Pues sí, entiendo que este tema es sumamente importante, también tiene muchísimas aristas, como ya lo pudiste un poco mencionar. Mencionabas mucho como esto de las edades y la diferencia de percepción que notaste, sobre todo en docentes jóvenes y docentes ya más adultos. Entonces, mi pregunta va orientada a eso. ¿Tú crees que en futuros estudios o sobre todo seguimientos que se deberían realizar, debe haber una diferenciación entre las cohortes de maestros, entre los sexos, o de nuevo hacer un muestreo general? ¿Tú qué opinas? ¿Hacer eso o mantenerlo como lo mantuviste en esta ocasión? Creo yo que sí sería bueno marcarlo al menos por edad. Hace algunos años, bueno, las generaciones ahora están muchísimo más marcadas por la tecnología, el acceso e incluso por el tipo de educación familiar que recibíamos e incluso por el tipo de familias que teníamos, porque antes solo era papá, mamá, hijitos y en muchos casos mamá, abuelos, abuelas, ¿no? Y ahora no, es mamá, papá, un niño, o solo mamá, o solo papá, o mamá, papá con sus respectivos hijos. Entonces, creo que moverlo a discrepancias generacionales también sería una buena opción, porque no todos tenemos la misma percepción. Hay maestros mayores que dicen, no, pues es que un niño aprende de una manera, y un maestro joven en primera quiere venirse a comer al mundo. Quiere poner su huella, quiere que sus alumnos se sientan a gusto, quiere generar y ya tiene maestros en redes sociales que le dan ayuda, que le dan ideas, ya hay maestros en redes sociales que te dicen yo hice esto, yo hice el otro, yo hice aquello. En cambio el maestro mayor todavía es un poquito renuente a hacer ese tipo de cosas. El maestro mayor es un poquito, se le complica el uso de tecnologías desde una computadora, un cañón. Entonces yo creo que sí, también sería una buena opción hacerlo si existe este seguimiento y que debe de existir, hacerlo por edades. Y también otra situación igual, una de las directoras me comentaba, es un momento muy bueno para hacer este tipo de cuestionarios porque estamos al final. Y también sería muy bueno tenerlo para hacerlo al principio, cuando ya descansaron, cuando vienen de estudiar 4 o 5 semanas con sus familias. Entonces, creo que sí, podría ser también un punto importante, medirlo tanto en edades como en la localización en el ciclo escolar. ¿Cómo se siente el maestro al principio del ciclo escolar y cómo se siente al final? Entonces, creo que sí, el seguimiento debería de ser más continuo. Entonces, sí, y también la edad es un tema muy delicado ahora. O sea, la diferencia es de 40 años. O sea, una maestra que literalmente enseñó, sus primeras enseñanzas fueron tal vez a repetición, 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 a una docente que la nueva escuela mexicana le dice tienes que hacerme un proyecto y tienes que, los ejes articuladores. Entonces creo que sí, la edad afectó mucho. Entonces sí, es un seguimiento y la edad es un factor, creo que es de los factores más importantes que tiene esta investigación. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, muy buenas tardes. Mi pregunta va, bueno, ya ahorita como que todo lo que escucho, ya has comentado acerca de qué otros factores o elementos considerarías, pero ya como plasmarlo un poquito más de manera certera, ¿qué otra variable considerarías o agregarías, además de que el cuestionario pues mide estas dimensiones? ¿Qué otra variable agregarías para una futura investigación que también nos pueda dar como más información en torno al tema que estás investigando? Creo yo que otra variable, igual la comenté y no está dentro de las investigaciones todavía, es la relación con los padres de familia. Ujú. Creo que esa situación se ha vuelto muy delicada. Hay padres de familia que están dispuestos a escuchar, que están dispuestos a participar, que están dispuestos a ser parte de la educación de sus niños. Y hay padres de familia que por circunstancias de trabajo, de tiempos, e incluso de lo mismo educación que recibieron, no están tan dispuestos a ayudar. Entonces, creo que la relación docente-padre de familia se ha vuelto muy delicada. Un tema un poquito es, yo padre de familia ahora tengo redes sociales y ahora puedo literalmente subir algo sobre el maestro de mis hijos y el maestro va a ser, la palabra sería completamente recibir un hate espantoso en redes sociales e incluso perder su trabajo. Entonces, yo padre de familia tengo ese poder. El punto es aquí cómo lo ocupo. Ya se me escucha. Antes no. Antes había padres de familia que decían, ah, pues al niño, volvemos a hace 25 años, todavía había maestros que ocupaban los golpes como. Y el padre de familia decía, bueno, si el niño lo hizo es porque se lo ganó. Ahora no. Ahora al niño no se le puede gritar, al niño no se le puede decir, al niño no se le puede. ¿Por qué? Porque el padre de familia se te viene encima. Entonces creo que ese factor de la relación docentes-padres de familia, aparte de que es muy inestable, es un factor que a muchos docentes podría ser que les ocasione cierto estrés e incluso cierta apatía, creo yo, porque sí, ¿para qué me esfuerzo si mis padres de familia no me van a apoyar? ¿O para qué hago esto? Creo que sí. Igual es algo que yo noté en las comunidades, en una de las conclusiones lo digo. El maestro de educación en una comunidad se siente arropado, entonces hace su trabajo. Pero en cambio un maestro en una gran ciudad, el padre de familia lo ataca, entonces el maestro dice, me retiro de esta escuela y busca su cambio de centro de trabajo. Entonces creo que los padres de familia serían una buena opción. Analizar la relación entre los padres de familia y los docentes es un factor que podría incluso modificar muchas de las conclusiones que tenemos. Una última pregunta a alguien. Sí, yo. Mencionabas en tus conclusiones que encontraste que la parte de la realización personal estaba como que muy bien en varios profesores. ¿Consideras que el hecho de que la realización personal esté tan alta dentro de tus profesores evita el burnout de ellos mismos? Porque mencionabas que solamente había una maestra que tenía como que ese riesgo. Entonces, ¿podrías decir que la realización personal evitaría el burnout en los maestros? Nada más. No creo que solo sea la realización personal, porque es una percepción, digámoslo así, ese cuestionario te da una percepción tuya, solo tú eres el que contesta. Pero creo que sí también no es el único factor, pero sí, yo creo que sí pesa. Podríamos decir que la percepción que tienen de sí mismos, aún con todas estas cosas a su alrededor, aún está siendo sana, aún está siendo contenida y también creo yo, algunos docentes podrían literalmente, pues sí, tener su autoestima en un lugar muy bueno, muy sano y eso evita que lo demás pues sí se vea dañado, digámoslo así. La percepción que yo tengo de mí mismo, yo sé que mis alumnos no la tienen, pero yo me conozco como persona, entonces eso evita que en mi cabeza, ¿no? Lo relacionado a mis alumnos, pues me haga sentir mal o me haga sentir, pues sí, cansado. Pero sí, yo creo que no es como la solución, pero sí pesa dentro de la percepción que tengo de mí mismo, no la comparo con la que me tienen los alumnos y por lo tanto yo me conozco. Sí. Bueno, creo que es todo. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Espero el tema les haya agradado, les haya ayudado e incluso les haya interesado porque es un tema muy importante, no solo en los docentes, sino en cualquier ámbito, porque pues el burnout o sentirse quemado en el trabajo pues ha generado muchas,
muchas situaciones que no conocíamos y que pues ahora con estas pequeñas investigaciones podrían darse. Y algo muy importante, la salud mental es un tema no nuevo, pero sí es un tema que ya no es un tabú, entonces creo que podríamos empezar por los docentes, que son nuestra brújula dentro de este pequeño barco que es nuestra sociedad. Muchísimas gracias y muy buenas noches.